cardiovascular, el líquido que circula en su interior, en todo lo que es venas, arterias, arteriolas, vénulas y capilares, es la sangre. Ahora, ese líquido, que es la sangre, ¿cómo está compuesto? La sangre está compuesto por elementos formes, que son el 45% del volumen total, y elementos líquidos, que es el plasma, que sería el 55% restante. Dentro de los elementos formes tenemos a los eritrocitos, o glóbulos rojos, o también llamados hematíes. ¿Cómo son estas células? Estas células tienen una forma muy particular. Son discos bicóncavos. ¿Qué sería? Un disco que está presionado en el medio y que genera como concavidades de las dos superficies. ¿Qué permite esto? Que aumenten la superficie para poder transportar gases. Entonces, estas células bicóncavas permiten el aumento de la superficie de membrana y también le puede permitir el transporte de gases porque no tienen núcleo. El núcleo lo perdieron. Duran 120 días en la circulación. Luego esas células tienen que ser recambiadas a nivel del hígado. Hay que eliminarlas y surgen nuevas a partir de la médula ósea. ¿Qué tienen adentro como sustancia más importante para transportar los gases? La hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina, o sea, son 4 polipéptidos que van a armar la hemoglobina. Cada una de esas globinas, cada una de esas unidades, ¿qué va a tener en su interior? Hierro, hierro más 2 en ese estado de oxidación. ¿Para qué me va a servir esto? Porque de esa manera el oxígeno se puede unir y ser transportado como si fuera a partir de un barquito balsa. Si tengo 4 globinas, una molécula de hemoglobina, ¿cuántos oxígenos va a transportar? 4, porque tengo la posibilidad de transportar 4 oxígenos por sus globinas que tienen los grupos hemo. Ahora, ¿con quién tiene muy buena relación la hemoglobina? Con el oxígeno. Cuando se asocian, forman la oxihemoglobina. ¿Vieron que les comenté que los glóbulos rojos duran 120 días en circulación? Cuando se vuelven viejos o senescentes, es necesario eliminarlos. ¿Cómo los elimino? Los tengo que enviar al hígado y al vaso por circulación, y ahí va a ser destruida esa célula, pero el hierro, como es un ion que lo tengo que guardar porque es sumamente importante, porque forma la estructura de la hemoglobina, lo tengo que guardar y reciclar. ¿Cómo lo guardo? En la circulación sanguínea hay una proteína que se llama transferrina. ¿Qué va a hacer? Hierro, que lo obtengo de la degradación del glóbulo rojo, se une a la transferrina y por ella viaja hasta la médula ósea, que la médula ósea está en nuestros huesos, en el interior, y es la fábrica de todas las células de la sangre. Otra forma de obtener el hierro va a ser por la absorción intestinal. Por ejemplo, si comemos legumbres o comemos hígado, el hierro que está en ese alimento va a ser absorbido a nivel intestinal. Cuando lo absorbo a nivel intestinal, va a pasar al capilar sanguíneo. Una vez que está ahí, ¿con quién se va a unir? Con la transferrina que circula, se acopla, va a la médula ósea y ahí lo recicle. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en nuestro cuerpo? En el caso de las mujeres, tenemos 5,1 a 5,8 millones de glóbulos rojos. En el caso de ser hombres, ese es el valor en hombres. En el caso de ser mujeres, menos la cantidad. 4,3 a 5,2 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Otro valor que es muy importante para ver la cantidad de glóbulos rojos presentes es lo que se llama el hematocrito, que sería el porcentaje total, real, de glóbulos rojos que va a haber con respecto al volumen total de las células sanguíneas. En el caso de ser mujeres, el valor normal de un hematocrito es del 36 al 46% y en el caso de hombres es del 41 al 53%.
Otro elemento forme que circula, que forma parte de la sangre, son los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Qué tienen estos como característica? Son células que van a preservar su núcleo y que además tienen todas las organelas citoplasmáticas y tienen la posibilidad de tener movimientos ameboides. Cuando vimos tipos de relación o de interacción entre células, vimos una en la cual los leucocitos atravesaban el vaso capilar o un vaso sanguíneo. Ese movimiento ameboide es la diapétisis. ¿Cómo se clasifican los leucocitos? Como granulocitos, agranulocitos y plaquetas. Esta clasificación se debe según la tonalidad que tienen cuando uno los tiñe para ver el microscopio óptico. Los granulocitos, ¿cómo se van a observar? Son células que van a tener un montón de lunares o puntitos adentro, que son los gránulos. Si se tiñen de un color rojizo anaranjado, se van a llamar eosinófilos. El núcleo es bilobulado. Los basófilos van a tener los gránulos teñidos de un color azul. Y los neutrófilos se van a caracterizar muy bien en una muestra de sangre porque su núcleo parece multilobulado. Tiene más de 2 lóbulos hasta tener 5. Puede tener 2, 3, 4 o 5 lóbulos. Y sus gránulos no se tiñen mucho. Por eso se les llama neutrófilos. Ahora bien, los glóbulos blancos que no tienen gránulos en su citoplasma se llaman agranulocitos. Acuérdense siempre que la A es sin granulocitos. ¿Qué tipos de glóbulos blancos tenemos? Agranulocitos. Los linfocitos y los monocitos. Los monocitos son los más grandes de tamaño y al mirarlos al núcleo lo vamos a observar como si fuese la formita de un poroto o de un riñón. Los linfocitos son más pequeños con núcleo bien grande y va a haber escaso citoplasma. ¿Cómo pueden ser estos linfocitos? Pueden ser del tipo T o del tipo B. Las células o linfocitos B, cuando maduran, algunas de ellas, se transforman en células plasmáticas, cuya función principal es la producción de anticuerpos. El otro elemento que vamos a encontrar son las plaquetas. ¿Y las plaquetas qué son? Son restos celulares de una célula más grande que es el megacariocito. Esa célula se destruye y esos fragmentitos serían las plaquetas. ¿En qué intervienen las plaquetas? En la coagulación sanguínea. Son como escamitas que circulan y cuando hay una lesión se van atravesando y generando el coágulo gracias a factores que circulan por la sangre que son los factores de coagulación. ¿Cuántas plaquetas tenemos en circulación? De 130.000 a 400.000 por milímetro cúbico. El otro componente de la sangre, que no son elementos formes, es decir, que no son células, es la parte líquida o acuosa, el plasma. ¿Cuál es el volumen total del plasma? El 55%. ¿Por qué está compuesto? Principalmente por agua y por proteínas plasmáticas que están disueltas y lo que yo llamo es a ese contenido total de proteínas plasmáticas la proteinemia. ¿Cuáles son esas proteínas plasmáticas? La albúmina, que es el 60% del total, que la función principal es regular la presión osmótica del líquido tisular y capilar. ¿Se acuerdan cuando les comenté cómo se formaba la linfa? Diferencia de presión, salía líquido de los capilares hacia los tejidos. Bueno, ese líquido que salía era el líquido tisular. Para que ocurra eso, juega un factor importante la albúmina, porque es la que va a generar esas diferencias de presión. Las globulinas es el otro tipo de proteínas plasmáticas. Tengo 3 tipos de globulinas, la alfa y la beta, que se van a encargar de transportar los lípidos y las vitaminas liposolubles. Y la gamma, la función que cumple es la producción o formar los anticuerpos sanguíneos, que trabajan en lo que es la defensa.
La última proteína es el fibrinógeno. Solo es el 4% del volumen total. ¿Cómo trabaja? Como un factor de coagulación. Ante la señal de un daño en un vaso sanguíneo, ese fibrinógeno se convierte en fibrina que se vuelve insoluble y son fibras que arman redes. ¿Para qué? Para entrelazarlas y que cuando vengan las plaquetas se vayan frenando y empiecen a generar esa costra o tapón que es el coágulo.